Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este canal, su canal llamado Reptil Simbiosis. En este nuevo capítulo vamos a platicar de un aspecto muy importante. ¿Cuáles son los puntos a considerar para elegir a un reptil como mascota? Entonces, considerando esto, nuestro primer punto es el gusto. Consideramos esto importante ya que vamos a diferenciar entre el gusto y la moda. Recuerdo que hace años estaba muy de moda que la gente tuviera sus iguanas pequeñas con su pechera colgadas del hombro, pero después de que estas empezaban a crecer o requerían pues otras condiciones para estar como mascotas, las abandonaban, ¿no? Les daban mala calidad. Entonces, pues hay que elegir por gusto, chicos, y no por moda. Ahora, vámonos al siguiente punto, que también es muy importante a considerar. Bueno, pues aquí les estamos mostrando los parámetros tanto de temperatura como de humedad que tienen nuestros terrarios. Si ustedes pueden apreciar, estos parámetros son muy similares entre terrarios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elegimos tener reptiles de condiciones similares. Resumimos, ejemplares tropicales. ¿Y por qué decidimos elegir nuestros reptiles con estas condiciones? Pues bueno, por el lugar donde nosotros nos encontramos. Estos terrarios se encuentran con esta temperatura ya que instalamos un aire acondicionado. ¿Por qué tuvimos que instalar nosotros un aire acondicionado? Porque en el lugar donde vivimos la temperatura se ha elevado cada año. Ahorita ya disminuyó un poco, pero anteriormente había estado bastante alta la temperatura. Por lo que al siguiente punto es parámetros ambientales. ¿Y a qué nos referimos con parámetros ambientales? Las temperaturas o la humedad que nos puede proporcionar el lugar donde nosotros vivimos. Recordarán que pues directamente nos afecta esta temperatura, esta humedad a nuestros terrarios, ya que esto va a generar que nosotros tengamos que utilizar de otros equipos para poder estabilizar las temperaturas. Es decir, spots de calor, placa térmica para incrementar la temperatura o en nuestro caso tener que instalar un aire acondicionado para bajar la temperatura también. También nos va a representar que vamos a sacrificar gustos, es decir, que no vamos a poder tener todos los ejemplares que quisiéramos. Recuerdo que nosotros tuvimos hace tiempo, como les muestro en las fotos siguientes, un ejemplar de gecko chino de cueva, que pues lamentablemente se nos fue porque no le pudimos dar la temperatura que él requería, era de temperaturas bajas. Y bueno, ya considerando esto, la temperatura ambiental, que por supuesto que tiene que interferir con nuestros parámetros de nuestro terrario, y el reptil que a ustedes les guste, que claramente va relacionado con que le podamos brindar los parámetros que necesitamos, pues ya elegimos a nuestro reptil, lo que nos va a llevar a otros puntos que son más específicos de acuerdo al reptil que ustedes eligieron. Entonces, el siguiente punto que nosotros consideramos importante es el terrario. Nosotros creemos firmemente que antes de que les llegue su reptil o tengan a su mascota, tienen que tener ya listo el terrario. No creemos que sea correcto que tengamos un ejemplar que va a ser mascota viviendo en una caja, ya que ni va a disfrutar él su estancia con nosotros y nosotros no vamos a aprovechar a nuestro reptil, ¿no? Entonces hay muchos foros, hay muchos grupos donde ustedes pueden revisar cómo tener las condiciones del terrario, cómo poderlo construir, vaya. Y de esa manera pues ustedes pueden aprovechar a su reptil. Y pues por supuesto él también va a lucir, ¿no? De manera significativa. Entonces es muy importante que consideren el terrario antes de que llegue su reptil. Otro punto a considerar es que todo reptil tiene que pasar por una cuarentena. Creemos que el mejor lugar para pasar una cuarentena es un topper, ya que de esta manera vamos a poder monitorear que esté comiendo, que el animal pues se comporte de una manera correcta. Si es el único ejemplar que tenemos, su cuarentena para ver que llegue de buenas condiciones. Si tenemos más ejemplares, pues que este no tenga una patología que pueda representar un contagio con nuestra colección y pues tengamos algo peor, ¿no? Entonces, muy importante que pase por una cuarentena. Lo que nos va a llevar al siguiente punto, tener un veterinario. Esto va relacionado con el punto anterior. Si el ejemplar ya presenta alguna patología, tiene que haber un veterinario que pueda revisar qué es la patología y cómo la va a tratar. Y de esta manera, pues, le demos una mejor calidad a nuestro ejemplar. Pero no solamente para atención en cuestión de ejemplares nuevos, también
para nuestros ejemplares una visita de rutina, revisiones, desparasitadas si es que lo requiere, o si llega a tener algún incidente, ¿no? Y que esté con nosotros y que tenga algún problema, que pueda ser atendido. No es válido recomendaciones o sugerencias que podamos llegar a escuchar en grupos o foros. Todo atención clínica tiene que ser sí o sí atendida por un especialista, y en este caso el especialista es un veterinario. Ahora el siguiente punto importante a considerar es dónde voy a comprar a mi ejemplar. Nosotros creemos firmemente que el mejor lugar para adquirir a nuestro ejemplar es con un criador, porque de esta manera vamos a conocer la historia clínica de nuestro ejemplar desde que nació hasta que llegó con nosotros, si hay alguna manera que lo tenemos que atender o demás. Pero también entendemos que no hay criador de todos los ejemplares que nosotros quisiéramos tener. Entonces esto nos va a llevar a buscar alguna comercializadora, la cual tenemos que buscar primero referencias, asegurarnos que nos entregan ejemplares de legal procedencia y considerar muy importante la atención que nos va a brindar. Recuerden que estamos comprando una vida, no compren problemas. Entonces muy importante que se aseguren que el ejemplar que les va a llegar se encuentra en muy buenas condiciones y que se van a hacer responsables del animal. Nos vamos al siguiente punto también importante, que es la alimentación. Tienen que considerar que haya disponibilidad de alimento que ustedes van a ofrecer a su ejemplar, porque de repente escasea el alimento en los lugares donde nosotros nos encontramos y eso merma la salud de nuestro ejemplar, porque al no haber alimento disponible pues no les damos de comer. Esto no es una limitante para que ustedes tengan una mascota. Pueden ustedes empezar a reproducir su alimento. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro criadero de alimento y lo hacemos por dos motivos principales. El primero, tener siempre disponibilidad de alimento para nuestros ejemplares. Y el segundo, para que este alimento que vamos a ofrecer tenga una carga intestinal aceptable, porque nuestros ejemplares son lo que comen. Entonces tenemos que asegurar que lo que les estamos dando de comer sea lo que ellos necesitan. Y esto también nos va a llevar a otro punto importante. Principalmente los ejemplares que se alimentan de insectos necesitan variabilidad en cuestión del alimento. Y esto es porque los insectos tienen una carga nutricional. Es decir, que algunos tienen mayor fosfato, algunos tienen mayor calcio, grasa, proteína. Entonces tenemos que buscar siempre brindar pues este balance. Y como les decía, muchas veces el alimento no está disponible, pues hay que nosotros asegurar pues que tengamos la disponibilidad para poder ofrecer la nutrición correcta a nuestros ejemplares. Aquí, si ustedes pueden ver en el video, nosotros tenemos el criadero de cucaracha dubia. Elegimos cucaracha dubia porque además de que no es tan escapista como otras especies de cucaracha, pues tiene un gran aporte proteico. Entonces, también es muy importante que alimenten el alimento, es decir, que ustedes a su criadero les estén ofreciendo alimento de calidad. Regresamos nuevamente a la carga intestinal que ellos van a ofrecer y también estar limpiando de manera constante, ¿no? Para que tengamos un criadero aceptable y no sucio. Estas tres cajas que pueden ver son de cucaracha. Aquí tenemos grillo. Si pudieron ver anteriormente, tenemos grillo seccionado por tamaño, porque también tenemos ejemplares que comen grillo de distinto tamaño. Un ejemplo, tenemos unas ranitas que se alimentan de grillo más pequeño. Entonces también reproducimos para asegurar tener disponibilidad del tamaño del alimento que necesitamos. Aquí creo que no se alcanza a apreciar muy bien el grillo tan pequeño que tenemos, es muy pequeño. Ahorita les muestro una imagen, aquí la pueden ver, están muy pequeños. Y bueno, no solamente tenemos criadero de cucaracha y grillo, también tenemos un pequeño criadero de tenebrio. Este lo reproducimos en menor cantidad ya que no lo ofrecemos de manera frecuente. Lo ofrecemos ocasionalmente ya que si bien a nuestros ejemplares les gusta mucho, también entendemos que pues mucha grasa les puede afectar la salud. No se espanten por el bichito que se ve corriendo por ahí. Es una palomilla de las que se reproducen aquí en nuestro criadero de insectos. Y bueno, considerando estos puntos, lo más importante, una vez que tenemos todo lo anterior mencionado, es disfrutar a su ejemplar. Si ustedes le ofrecen los puntos anteriores a su mascota, ellos van a disfrutar el estar con nosotros y nosotros vamos a disfrutar a nuestro animal.
Entonces, muy importante, chicos, considerar esto antes de adquirir a su reptil como mascota. Con esto concluimos este video, yo espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, suscríbanse y compartan el video. Y sus comentarios son muy importantes, ya que con esto nosotros vamos a seguir creciendo el canal, que les repito, fue para poder apoyar a ustedes. Entonces nos vemos en la próxima.